¿Listo? Ok. Fíjense que ha sido una semana por demás interesante. Les platicaba en la clase de matrimonios el viernes, que esta semana la tuvimos el viernes, que yo me acuerdo mucho cuando yo empecé a trabajar y yo decía que yo no tenía tiempo para servir a Dios porque tenía que trabajar. Y cuando empecé a servir a Dios, yo decía que yo no tenía tiempo para trabajar porque tenía que servir a Dios. Y ahora que trabajo y sirvo a Dios y todavía tengo tiempo, me quedo impactado de las cosas que Dios hace, porque cuando yo tenía 11 años fue la primera vez que alguien se acercó conmigo y me dijo de parte de Dios que yo iba a ser pastor. Y en aquel entonces yo decía, ¿y yo cómo le voy a hacer para ser pastor? Está bien difícil. Todavía hace un poco más de un año que empezamos la iglesia, yo decía, pues ¿cómo le vamos a hacer para ser pastor si está bien difícil? Y ahora que regresé a trabajar y que ando en los hoteles, ha sido una de las cosas más interesantes porque estamos en una situación muy interesante, les voy a platicar. La empresa para la que trabajo se dedica a operar hoteles y a comprar hoteles, pero entramos en una fase de crecimiento tan rápida. En marzo del 2013 éramos 8 hoteles, el día de hoy somos 31 hoteles, o sea, ha sido exagerado lo que hemos crecido. Entonces lo que hizo esta empresa es que compraba un hotel y le decía al que se lo había comprado, te lo compro pero te lo encargo tantito, te lo compro pero te lo encargo tantito. Y así teníamos un montón de hoteles operados por otras personas. Y ahora que llegué yo como gerente regional de operaciones, pues ahora me toca a mí recuperar estos hoteles. Y entonces me toca llegar a estos hoteles y normalmente lo que me encuentro es con la cara de incertidumbre de la gente, ¿no? La gente dice, ¿y ahora qué? Este es el nuevo dueño, ahora las cosas ya no van a ser iguales, ahora nos van a correr, ahora va a pasar esto. Y justamente el viernes me volvió a pasar esto con un hotel aquí en Guadalajara. Y siempre me toca, ahora que lo veo, ¿sí? Me toca hacer la parte de explicarles que no pasa nada, ¿no? Que si compramos estas propiedades es porque estas propiedades o son muy buenas o tienen muchísimo potencial, ¿sí? Pero están ahí para que sean más, no están ahí para que sean menos. O sea, no venimos a decir todo esto es malo y vamos a hacerlo bueno, porque entonces estaríamos perdiendo nuestro tiempo, estaríamos comprando mejor hoteles nuevos, ¿no? O haciendo hoteles nuevos. Y todavía me tocó hablar con una compañera, compramos un grupo de hoteles. Digo compramos porque traigo la camiseta puesta, no porque me sienta parte del dueño, ¿verdad? Compramos un grupo de hoteles en donde yo había trabajado ya, en Chihuahua, y y me habla la gerente de ventas de uno de los hoteles y me dice, oye, fíjate que necesito que me apoyes con una tarifa en uno de tus hoteles, y pues ojalá que nos toque saludarnos antes de que nos despidan. Y le digo, ¿por qué de que nos despidan? Pues es que ya compraron los hoteles y ya nos van a correr. Y le digo, ¿pero por qué piensan que los vamos a correr? Le digo, seríamos muy tontos en quitar a toda la gente para traer gente nueva que no sabe qué hacer. Mejor los traemos a ustedes y les enseñamos a trabajar a nuestra manera, que simplemente es diferente, no es mejor, es diferente. Y entonces cuando me habló, porque me quería pedir una tarifa especial para un evento al que va a ir, y le dije, te voy a dar una tarifa de empleado, ¿sí? Que es un beneficio para solo empleados. Y le dije, te voy a dar una tarifa de empleado. Y me dijo, ¿y por qué vas a dar una tarifa de empleado? Le dije, porque eres parte de nuestro grupo. Acabamos de comprar tu hotel, todavía no lo operamos nosotros, te tenemos ahí encargada con tu dueño, pero ya eres parte de nuestra casa y tienes los beneficios de nuestra casa. Entonces cuando me di cuenta que pasé 45 minutos hablando al teléfono con esta persona y dándole esa seguridad y esa tranquilidad de que es parte de nuestra empresa, me di cuenta y dije, mira, pues de alguna u otra manera los estoy pastoreando. Pasó una cosa muy interesante en un hotel donde he estado yendo mucho, este hotel. A los 3 días que me lo entregaron, promovimos a la gerente general y la mandamos a otra ciudad, y entonces este hotel se quedó por 2 semanas sin gerente, y como no había quien más fuera gerente de ese hotel, pues fui yo. Y entonces la mitad del tiempo estaba yo ahí en el hotel, la mitad del tiempo estaba yo fuera, y como todo buen gerente me tuve que meter hasta la cocina con todo mundo, ¿no? Y entonces ayer no, el viernes en la mañana me compartió la nueva persona que se quedó como gerente. Me dice, esta es la primera semana que no estás aquí.
Y entonces, pero te extrañaron, y le dije, que me extrañaron. Me dijo, no, mira, dijo, todas las mañanas, todas las camaristas, todas las señoras que hacen los cuartos, me dice, se juntan media hora antes de empezar a trabajar, a comer pan y a tomar café. Dice, y todas las señoras se sentaron y se juntaron a orar por ti. Y dije, wow. Y entonces me di cuenta que dije, mira, ahora soy pastor en la iglesia en la que el Señor me dio, y ahora soy pastor en el trabajo en el que estoy, porque mi trabajo es precisamente, a lo mejor no todo el tiempo hablo de Dios, pero sí todo el tiempo necesito hacer que lo que Dios pone en mí se note, ¿sí? Que lo que Dios pone en mí se note. La Biblia habla de los frutos del Espíritu, y la Biblia dice que los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio y fe. Y cuando yo hablo de esos términos, no todo el tiempo estoy hablando de Dios, pero son cosas con las que vivo todo el tiempo. Todo el tiempo tengo la capacidad de conocer a las personas, y cuando las conozco las empiezo a amar. Todo el tiempo tengo la capacidad de establecer la paz, de la certeza de que Dios habita en mí y de que las cosas van a salir no bien, sino excelente. Todo el tiempo tengo que trabajar, y esa es una de las cosas que más me ha encantado, porque tengo un jefe, tengo un muy buen jefe, la verdad. Dios me ha bendecido con un jefe extraordinario, que tengo el gusto de ser su amigo y tengo el gusto de ser su compadre, pero me gusta más que sea mi jefe a que sea mi amigo y que sea mi compadre, ¿sí? Y de hecho hasta en Facebook lo mencioné el otro día, porque me dice mi jefe que la recompensa del viajar es el comer, ¿no? Porque nos la vimos viajando y comemos muy rico y comemos muy padre. Y ahora me tocó comer una nieve de chico zapote y estaba tan buena que me tuve que acordar de mi jefe. Y ahora le decía a la gente, una de las cosas que les estoy transmitiendo y que es una necesidad natural en mí, realmente es una necesidad de hablarle a la gente de el saberse siempre bajo una autoridad. Todos tenemos una autoridad, y la Biblia nos dice que nuestras autoridades son impuestas por Dios. Por tanto, todas las autoridades que tenemos las merecemos, porque Dios nos las dio de acuerdo a lo que merecemos. Si yo digo que tengo un mal papá, o un mal jefe, o un mal maestro, no tiene que ver ni con el papá, ni con el jefe, ni con el maestro, sino con nuestro corazón, que Dios nos está dando una autoridad de acuerdo a la medida de nuestro corazón. Y eso se llama mansedumbre. Cuando nosotros entendemos que la autoridad que está puesta sobre nuestra cabeza viene directamente de Dios. Y eso ha sido algo tan emocionante, el poder regresarle, no que no estuviera, sino que el dejarlo muy claro en estos tiempos que estoy ahora en los hoteles, el dejarle claro a todos que tenemos una línea de autoridad, y que aunque la gente tiene la libertad de hablar conmigo, siempre van a tener un jefe con quien hablar. Y cuando venía el viernes en la carretera decía, pues sí, ahora ciertamente ya no trabajo y ya no sirvo a Dios, sino que vivo de la misma manera en todos lados, de manera que ahora se nota, y soy pastor en todos lados, ¿no? Y eso nos va a llevar a una sola cosa, porque me pasa mucho que la gente se acerca a mí todo el tiempo y piensan que porque tengo un papel de pastor, yo o cualquier otra persona, tenemos algo especial con Dios. Y tenemos algo especial con Dios, sí, pero por el hecho de que nos comprometimos con Dios a seguirlo al grado de servirlo. Pero fuera de eso no tenemos nada especial, no tenemos audiencias especiales, no tenemos poderes especiales y no tenemos nada especial. Aún así la gente todo el tiempo se acerca a mí y me dice, ora por mí para que esto suceda, ora por mí para que lo otro suceda. Y cuando empiezo a pensar en esto, yo siempre digo, qué gran carga es esto, porque me encantaría poder yo venir y orar por ustedes y por mí mismo y tener la certeza de que las cosas se van a desatar. Pero siempre tengo muy, muy, muy presente un día que me invitaron a orar por un enfermo. Y yo dije, pues vamos a orar por el enfermo. A mí Dios me ha dado el don de sanidad. Yo he tenido el privilegio de imponer mis manos sobre más de 1,600 personas que han sanado de todo tipo de cosas. Cáncer, lupus, sida, qué sé yo, gripa. ¿Sí? Todo ha sanado. Y fuimos con esta persona y me pidieron que si podía yo orar por ella. Y en el momento que estaba yo ahí en ese lugar, lo único que le expliqué es, yo no tengo nada especial. Lo único que voy a hacer, de acuerdo a lo que promete la Biblia, es que voy a poner mis manos sobre ti y voy a imponer sobre ti lo que Dios ha impuesto en mí.
y por ello deberías de sanar, porque si yo estoy sano, pues voy a imponer mi sanidad sobre ti. Y en el momento en el que empecé a imponerle las manos, esta persona decía, en el nombre de la Virgen no lo recibo, en el nombre de la Virgen no lo recibo, en el nombre de la Virgen no lo recibo. ¿Y saben qué pasó? Se murió de cáncer y no lo recibió. Entonces, quiere decir que yo puedo tener un don de sanidad tan poderoso como yo lo quiera tener, pero si la contraparte no lo recibe, pues ¿de qué sirve? ¿No? Quiere decir que el poder de ustedes es más fuerte que el poder incluso que Dios puso en mí. Y estoy hablando de mí por poner un ejemplo, esto es para con cualquiera de ustedes. Y esto sucede tan sencillo como en un matrimonio. En el momento que nosotros entendemos que el varón es puesto como autoridad sobre la mujer, y si la mujer no recibe la autoridad del marido, ¿saben qué va a pasar? Nada. Y un día ese matrimonio, ¿saben qué va a pasar? Se va a acabar. Se va a acabar. Les platicaba hace poco a unas familias que nos juntamos, de repente, había un matrimonio que quería tener un hijo desesperadamente. Y esta mujer estaba afanada con tener un hijo, y ya tenía el nombre, ya le había comprado hasta chambritas, yo creo, todo, qué bruto, ¿no? Y un día le dije, las cosas no son así. No vamos a orar para que, no le podemos hacer manita de puerco a Dios, porque la mano de Dios no se tuerce nunca. Lo único que necesitas hacer es someterte a tu marido, porque en el momento que tu marido sea autoridad sobre ti, él va a depositar en ti una semilla que va a dar vida. ¿Sí? Y el día que se relajó, ¿a qué no creen que pasó? Se embarazó, ¿no? Tan sencillo como eso. No se rían porque lo van a delatar de quién está hablando. O sea, yo estoy tratando de ser aquí de lo más imparcial. No se rían, hombre. Porque si no, Caleb la va a tener que filmar y va a tener que salir en YouTube y todo, ¿no? Pero bueno, así sí fue. Pero bueno, me gusta usar estos ejemplos porque eso es así de sencillo. Hay un orden en donde nosotros entendemos las cosas. Ahora, la pregunta del millón es, entonces, si nosotros entendemos bien este tipo de principios, ¿por qué seguimos insistiéndole a la gente, ora por mí porque estoy enfermo, ora por mí porque estoy deprimido, ora por mí porque estoy a punto de hacer algo? Yo he estado orando mucho en este trabajo que tengo, porque es muy difícil. Ustedes han resentido el exceso de actividad que he tenido últimamente por mi trabajo. Cada día vamos a estar mejor, ¿no? Y la verdad no les voy a negar que he dudado. Ha habido momentos en los que digo, Señor, es que extraño la iglesia. Y sé que la iglesia me extraña a mí. Y hay veces que me enfrento a situaciones que me quedo anonadado. La iglesia, no tú, Marco. Oye, ¿qué va a decir la gente que viene de visita y que son unos irrespetuosos con su pastor? Qué bárbaros. Ya sé. Ya sé, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy yo es que ha habido veces que me he enfrentado a situaciones, fíjense nada más para que tengan una idea, les voy a platicar. Tengo 7 hoteles a mi cargo y 2 más en proceso. Llegué mi primera semana, me quedé sin un gerente general y me quedé cubriendo la gerencia general de ese hotel. A la otra semana tuvimos que tomar la decisión de despedir a un gerente y conseguir al otro gerente. Luego me quedé sin chef en uno de los hoteles y tenía que conseguir un chef. Y aparte tenía que acoplarme a todos los procedimientos nuevos de esta empresa que todavía estoy conociendo. Entonces, a brincos y a sombrerazos me conseguí una muy buena gerente para un hotel cuando ya estaba tratando de reemplazar al otro. Y esta semana fue así como que, acabo de terminar con todas mis vacantes, ahora sí lo que sigue. Y me habla mi jefe y me dice, René, los 3 hoteles de Guadalajara se quedan sin gerente el mismo día. Y yo así es que los 3 hoteles de Guadalajara, jefe, dan 10 veces más ingresos que los 4 hoteles de Bajío juntos. ¿Y cómo le voy a hacer para partirme en un lado y para el otro y aquí y allá? Y llegué a un punto en donde pareciera que yo le estaba rogando a mis candidatos para que aceptaran el trabajo. O sea, les vamos a pagar, la verdad pagamos muy bien, les íbamos a pagar un dineral, les íbamos a dar coche, les íbamos a dar vales, les íbamos a dar todo, y todavía se ponían sus moños.
Y yo decía, ¿qué onda con estos cuates? ¿No? Y cuando fui delante de Dios me dijo, ¿qué onda contigo? Me dijo, porque si yo te senté en este lugar es porque puedes. Y entonces el Señor me recordó que exactamente un mes antes de aceptar el trabajo, vino una profeta, levantó el teléfono y me marcó y me dijo, René, exactamente dentro de un mes vas a cambiar de trabajo. Exactamente dentro de un mes te van a pasar, y me empezó a hablar de cosas puntuales que me empezaron a hablar, que me empezaron a suceder. Entonces, si yo no puedo con este trabajo, no es porque yo sea malo, sino es porque se me está olvidando lo que Dios ya dijo. Porque Dios es el único que nunca fracasa en nada. Entonces, si yo la riego en ese trabajo, entonces le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tienes toda la razón del mundo. Yo no tengo por qué batallar, y si necesito quedarme yo al frente de 3 hoteles, pues a ver cómo le hago, pues no es nada que no hubiera hecho antes. Y si necesito conseguir candidatos, los voy a conseguir, y a ver dónde los consigo, no es nada que no hubiera hecho antes o recientemente. ¿Sí? Y Dios me da esa gracia. En 15 minutos recibí 3 llamadas que solucionaron todos mis problemas. Porque eso no es una cuestión de que nosotros hagamos, sino es una cuestión de lo que nosotros creamos. Jesús se paró frente al ciego, ¿sí? Y le dijo, ¿quieres sanar? Y el ciego le dijo un montón de cosas, y Jesús le dijo, de acuerdo a tu fe, te sea hecho. Quiere decir, de acuerdo a lo que tú creas, así va a empezar a suceder en tu vida. ¿Sí? Hace unos días vino una persona conmigo y me dijo, René, estoy a punto de hacer una venta millonaria y voy a sacar mucho dinero. Y me dice, ora por mí. Y en el momento dije, ay, qué responsabilidad. Y le dije, no. Y me quedé callado y me quedé con ganas de decírselo. Pero el Señor me redarguyó y me dijo, es que no tenemos necesidad de orar por las personas. Porque las personas lo que necesitamos es una identidad en Cristo. Porque dice la Biblia que todo lo puedo, ¿qué? En Cristo que me fortalece. No en el pastor que ora por mí. Y esto no quiere decir que yo no quiera orar por ustedes, al contrario. Es una delicia pasar mi tiempo orando por ustedes. Pero miren, les voy a platicar, y este ejemplo lo he usado varias veces con muchos de ustedes. Muchas veces las personas quieren poner negocios. Y cuando ponen negocios, ¿sí? Van y hacen un plan. Deciden poner un negocio y a partir de ese momento es culpa de Dios. Dios les tiene que conseguir el local, Dios les tiene que conseguir los proveedores, Dios tiene que conseguir no sé qué tanto. Van, acondicionan todo, montan el negocio y un día antes, ahora Dios encima de todo tiene que venir y bendecir el negocio. Y si no funcionó es porque Dios no quiso, es que Dios por algo hace las cosas. Y me encanta cómo Dios es culpable de todo, pero parte de nada, ¿no? Dios es culpable de todo, pero parte de nada. Pero nunca fue parte del plan. Nunca escuchamos su voz acerca de lo que íbamos a hacer. ¿Sí? Nunca fue parte del plan. Nunca le dejamos que nos dijera qué onda. Hay personas que se divorcian porque Dios no les ayudó. Pero nunca fue parte de Dios del plan de decirle al varón, sí toma a esta mujer o no la tomes, por favor. O si la vas a tomar en estas y en estas condiciones, ¿no? Piensen en Oseas. Oseas era feliz como su pastor, solterito, ¿no? Y llega Dios y le dice, no nomás te cases, cásate con una prostituta, ¿no? Y cásate con una prostituta significa, no quiere decir que esta mujer ya está muy paseada. Quiere decir que es una mujer que tiene hábitos, en donde todo el tiempo tiene la necesidad de venderse para validar su condición. Y un marido no tiene tiempo de estar validando a su mujer de esa manera. Entonces Dios le dijo a Oseas, cásate con una mujer que de entrada te garantizo que te va a ser infiel, que de entrada te garantizo que no te va a amar y de entrada te garantizo que te va a ser muy difícil. Pero como yo te dije que te casaras, yo te digo que vas a poder. ¿Y qué le pasó a Oseas? Fue capaz de pagar el precio más alto y dio todos sus bienes después de que su mujer lo abandonó y lo traicionó y la amó como si nunca
le hubiera fallado, porque tenemos esa capacidad. ¿Cuándo? Cuando Dios nos habla y nos dice qué es lo que habremos de hacer. ¿Sí? De eso se trata tener una vida en Cristo. De eso se trata vivir, ahora sí que como decimos, como Dios manda. ¿No? A mí me encanta cuánto, yo soy así como que la central de los rajones, porque todos vienen a rajarse conmigo. No, René, es que yo ya no puedo. No, René, es que yo les digo, ¿pero por qué? Si no has ido a la presencia de Dios a saber de qué se trata esto, ¿no? Yo cuando veo a Yuri, y la verdad tengo, desde la semana pasada que tenía muchas ganas de conocerlo y de verlo, porque dije, yo no sé cómo se ve una persona con las dos manos quebradas, ¿no? O sea, nomás lo he visto en las caricaturas y en los programas de comedia, ¿no? Y me encanta que lo veo, y lo primero que hizo fue darme la mano de manera que no lo fuera yo a lastimar. Y dije, mira, hasta para eso tenemos que tener a Cristo, ¿no? Hasta para eso tenemos que tener a Cristo, porque tenemos que tener la capacidad de sonreír. Yo dije, qué padre, ahora le dan la sopa de letras en la boca y hasta le escriben el nombre antes de dársela, ¿no? ¿Qué sé yo? Nosotros tenemos que entender que Dios nos habla todo el tiempo, y si Dios nos habla, lo único que necesitamos hacer es creer en lo que Dios nos ha hablado. Y tenemos muchas maneras de escuchar a Dios. La primera y la más común está en la palabra de Dios. ¿Sí? La primera está en la palabra de Dios. La segunda está en la oración, en lo que escuchamos en la intimidad. ¿Y cómo nos va a hablar a Dios? Como Él se le pegue la gana, y les garantizo que nunca va a ser dos veces de la misma manera. Un día va a ser audible, el otro día va a ser por medio de un ruido, el otro día va a ser por medio de otra persona que nos va a decir cosas que no sabía, el otro día va a ser por medio de un programa o de un letrero en la calle, qué sé yo. Dios se va a asegurar de que nosotros lo encontremos en todos lados para que sepamos que nos habla. Pero hay gente que nada más está aferrada a escuchar una respuesta y no la respuesta de Dios. El otro día un pastor de jóvenes escribió en Facebook, Dios te responderá de 3 maneras, sí, no, y tengo algo mejor para ti. Y lo tuve que reprender y le dije, qué estupidez, perdón la palabra. ¿Cómo que aquel que todo lo hizo por medio de su palabra se va a limitar a decirnos sí, no, o tengo algo mejor para ti? Yo nunca he recibido un sí de Dios, nunca he recibido un no de Dios, y mucho menos he recibido un tengo algo mejor para ti, porque cada vez que Dios me habla tan profundo y tan amplio, que me doy cuenta que todo lo que he pensado y todo lo que he pedido es pequeño contra todo lo que Él tiene para mí, y tiene ahora sí que el cómo, el por qué y el para qué. Por eso ahí es en donde se hace verdadero esa palabra donde dice, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Porque nosotros la mayor parte del tiempo cuando oramos, que no oramos, nos la vivimos pidiendo y no orando, ni siquiera sabemos qué queremos. Entonces cuando la palabra de Dios dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, se trata de que Él nos dice, esto es lo que quieres porque esto es lo que más te conviene, esto es lo que se amolda a tu corazón y esto es de lo que se trata. Mi hermano y mi cuñada acaban de tener a su tercer hijo, y es algo que a mí me impactó mucho, porque yo me acuerdo mucho del día que mi hermano se casó, porque a mí Dios me dio una palabra para él, y el día que se casó yo le dije, el Señor te va a dar 3 hijos varones. A mí no me preocupaba si los tenía o no las tenía, ¿no? Pero yo estaba tan seguro de que Dios le había dicho que iba a tener 3 hijos varones, y tuvo el primero, al segundo, y ahora el tercero. Toda la familia tenía la esperanza de que fuera una niña, y de que fuera una niña, y de que fuera una niña, y todos, mi cuñada, su mamá, mi mamá, no se imaginan, ¿no? Y un día me habla mi hermano y me dice, y esto fue lo que me encantó, porque mi hermano no sé si se acuerda o no se acuerda de ese día de su boda cuando Dios le habló de sus hijos, pero un día dice, René, quiero que me digas si estoy bien. Y dije, a ver, ¿qué pasó? Me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy orando a Dios por tener un hijo varón. Y le dije, y me acordé de lo que dije, pero me vas a callar, ¿no? Me dijo, acabo de entender de parte de Dios que si Sandra y yo tuviéramos una niña, esa niña se robaría la atención de todos, y mis 2 hijos que ya están aquí quedarían de lado, y Dios no haría eso. Mi hija no tendría con quién jugar porque tiene 2 hermanos y muy toscos, ¿no? Dijo, y lo más perfecto que podría suceder es que yo tuviera un hijo varón. Y dije, ok. Dijo, y tan seguro estoy que le voy a poner mi nombre. Y lo más chistoso es que en vez de que sea el primer hijo el que tiene su nombre,
El tercero es el que tiene el nombre de mi hermano y que tuvo un hijo varón. Y me encanta porque Dios no le dijo ni sí, ni no, ni tengo algo mejor para ti, sino le dijo, te voy a explicar por qué necesitas tener un hijo varón, para que lo bendigas, para que lo ames y para que le des una identidad dentro de la familia que tienes. ¿Sí? El otro día, bueno, ya que ventaneamos a Sheila, ¿no? Me daba mucha risa porque el viernes que me dieron la noticia que estaban embarazados, le empecé a cantar y le decía, yo no me llamo Javier, y le empecé a cotorrear que su niño se llama Javier. Y ella está esperando una Julia, ¿no? Y le digo, pues no te pelees conmigo, ve delante de Dios y pregúntale qué es lo que Dios tiene para ti, para tu marido, para tus hijos, para que ese producto que tienes sea una bendición tan grande que multiplique lo que ya hay y que no sea un capricho. Porque hay veces que queremos algo tanto, que ya no sabemos qué hacer con él, ¿no? Así pasan las cosas. Ahora bien, tenemos que entender esto. Como cristianos y como hijos de Dios, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Ser cristianos es ser imitadores de Cristo y ser hijos de Dios es ser hijos del Todopoderoso, en el cual todo nos es posible. Son dos identidades completamente diferentes, ¿sí? Cuando entendemos esto, tenemos que entender que nuestra obligación en todo lo que hagamos es tener éxito. Nuestra obligación en todo lo que hagamos es tener éxito. Pero la obligación es nuestra, la obligación no es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy vendedor y voy a vender algo y estoy esperando que me caiga un cliente bueno, y cuando tenga el cliente bueno voy a involucrar a Dios para que Él lo haga todo bueno, pues entonces estamos mal. Pero si yo entiendo que soy un hijo de Dios, número uno, tengo que entender que Dios me va a dar por herencia las naciones. Quiere decir que a donde yo vaya voy a tener éxito y me van a ser entregadas las cosas como si yo no las mereciera, pero como si siempre hubieran sido mías. Y número dos, tengo que entender que en todo lo que haga tengo que reflejar a Cristo y la excelencia tiene que ser parte de todo lo que yo haga. Se los he recordado al cansancio, la mayoría de ustedes. Me acuerdo mucho con Oscar. Un día Oscar me decía, es que mi casa no sé qué, y un día le dije, vámonos a Deuteronomio 11:17, dice la palabra, creo que es Deuteronomio 11:17, si no Caleb lo va a corregir en el video, donde dice, en todo lugar que pongas la planta de tu pie, te será entregado. Y un día, Oscar y su mujer decidieron creer esto, decidieron pararse a la puerta de su casa, decidieron orar esta palabra, y todo cambió. Y no porque de repente se salieran los chamucos por las ventanas, ni porque los mantras y los chakras fueran enderezados, sino porque por primera vez decidieron poseer el lugar en donde habitaban. Todo lo que pasó es que cambiaron la actitud conforme a lo que estaban haciendo. ¿Sí? A mí me encanta cada vez que siento que no puedo, le digo al Señor, pues tú me mandaste aquí, así que estoy benditamente condenado al éxito. Me tiene que ir muy bien. El día 15 me quedo sin 3 gerentes de hotel. Todavía no llegan los nuevos y tengo un montón de broncas que entregarles, pero el día 27 tengo que estar en Las Vegas. ¿Y cómo le voy a hacer? No sé. Y le hablo a mi mamá y le digo a mi mamá, voy a Las Vegas. Y me dice mi mamá, qué padre. Y le digo, no sé qué puedo hacer en Las Vegas. Le digo, pero sea lo que sea, me tiene que ir muy, muy bien. Porque eso es de lo que nos dedicamos como hijos. Porque lo primero que necesitamos es entender qué fue lo que Dios dijo acerca de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por eso no nos casamos por la iglesia. Nosotros venimos delante de Dios y traemos a la que va a ser nuestra esposa y al que va a ser a nuestro esposo y le decimos a Dios, esta es la persona que he decidido amar, honrar, respetar y edificar el resto de mis días, y tú eres mi testigo porque tú me diste autorización de casarme con esta persona. Entonces no nos puede fallar y no nos puede salir mal. Tú me trajiste este trabajo, tú me diste antes del trabajo la capacidad de ser ridículamente exitoso. Tú me diste la opción de ser peleador de no sé cuántas cosas que dijo ahí Marco, pero entonces no le queda más que ser buenísimo en todo lo que hace, porque ahora tiene una nueva identidad en Cristo y Cristo nunca falla.
¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que vas a ganar todas tus peleas, pero quiere decir que siempre vas a ser exitoso y siempre vas a ser bendición en cualquier cosa que hagas, aún en los golpes, aún en los golpes. Hay muchas mujeres que se están peleando con el marido antes de casarse. Tengo una prima que siempre se lo recuerdo, un día llegó y me dijo, ¡ay, no! Pero que el idiota ese con el que me va a casar ni crea que me voy a salir de trabajar. Yo no soy su chacha, que no se queda. Y le dije, espérame. Le digo, todavía no tiene nombre y ya es un idiota. Le dije, pues imagínate. Hay otras mujeres que vienen y me dicen, es que es muy difícil callarme, es muy difícil sujetarme. Pero 2 Corintios nos dice que Dios, juntamente con la tribulación, llámese marido, ¿sí?, nos dio la salida. ¿Sí? Juntamente con el compromiso nos dio la capacidad a los hombres de tratar a nuestras mujeres con amor, con paciencia, con amor, con paciencia, y con amor y con paciencia, ¿no? Y a las mujeres les dio la capacidad de entenderse mansas, de saber que tienen una autoridad y que es más importante sujetarse a su marido que ser excelentes, porque la excelencia empieza ahí. ¿Sí? Yo les he dicho a muchas de ustedes, les he dicho, es más importante que tu marido fracase contigo a tu lado, a que tu marido fracase solo y que tú te quedes arriba viéndolo como si fueras alguien ajeno. Porque la promesa está en que si trabajan juntos, en el momento que fracasen van a resurgir, porque no hay nada que pueda en contra del orden de Dios. No hay nada que pueda en contra del orden de Dios. Si hay una mujer que trabaja con su marido, aun cuando éste se equivoque, siempre y cuando no hagan cosas en contra de la palabra de Dios, obviamente. ¿Sí? Y yo he visto familias prosperar, yo he visto familias enderezarse, yo he visto un montón de gente crecer nada más por esto. Pero es una cuestión de conciencia. Oye, René, es que no he escuchado la voz de Dios. Ah, ¿no? Pues la voz de Dios dice que eres la ayuda idónea de tu marido. La voz de Dios dice que eres cabeza y responsable de tu mujer y que giras alrededor de ella y que la cuidas. La voz de Dios dice, ¿sí?, que la oración del justo puede mucho, y la Biblia nos enseña que la justicia es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué más quieres escuchar? Si lo básico que te pusieron enfrente no está. Porque fíjense nada más, y esto lo hemos visto un montón de veces. Deuteronomio 28, el 1 al 11 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá, número 1, por encima de todas las naciones. Quiere decir, si eres taquero vas a ser el mejor taquero del mundo. Si eres esposa vas a ser la mejor esposa del mundo. Si eres esposo vas a ser el mejor esposo del mundo. Si eres estudiante vas a ser el mejor estudiante del mundo. Nada más, porque esa es una promesa de Dios. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Quiere decir, el lugar en donde habitas y el lugar donde descansas van a ser siempre llenos de la voz de Dios. Dice, tus hijos y tus cosechas serán benditos. Tus hijos y tus cosechas, quiere decir, tus hijos van a ser mejores que tú, nada más porque tú escuchas la voz de Dios. Me encanta cuando vienen los papás y me dicen, ay, no sé de dónde me salió este tan canijo. Les digo, pues ¿cómo que de dónde? Pues fue lo que sembraste. Pero si nosotros sembramos obediencia, ¿qué vamos a cosechar? Aquel que tenga hijos desobedientes, por favor, ponga atención. ¿Sí? Y no va a voltear a ver a nadie, ¿no? Cosechas abundantes y benditas. Quiere decir, cada vez que yo deposite algo en alguien, tiene que florecer. Tiene que florecer. La semana pasada lo dije y les voy a poner el ejemplo esta semana otra vez. El otro día vino Marco y se acercó conmigo y me dijo, René, necesito que me ayudes con mi negocio. Y entonces en el momento tuve que hacer así como que una pausa mental y dije, ¿qué me está diciendo? ¿Me está forzando a que le ayude o está depositando su confianza en mí? Y entonces, cuando empecé a escucharlo, dije, es que está depositando su confianza en mí. Y entonces él me quería decir cómo le ayudara y le dije, no, espérame, te voy a decir cómo te voy a ayudar. Y le dije, A, B, C, D, E. Y se la jugó.
y decidió hacer las cosas como yo le dije y no como él quería, porque tú querías de otra manera, ¿verdad? Y entonces tuvo que aprender a hacer las cosas como René las hace. Se aventó un día de trabajo viajando por todos lados y regresamos. Y lo más interesante del asunto fue que el viernes, Marco me mandó una cotización de lo que le pedí que me hiciera. Y el viernes la persona a la que se la tuvimos que mandar para que validara lo que Marco me dijo, hizo exactamente lo mismo que yo hice con Marco. Esa persona ahora sí que me escuchó y me permitió, ahora sí que depositó su confianza en mí. Y se dio cuenta que la propuesta de lo que Marco nos está mandando es mejor que lo que cualquiera nos hubiera mandado. Y dije, mira, estoy cosechando lo mismo que sembré. ¿Sí? Estoy cosechando lo mismo que sembré. Deposité mi confianza en Marco y Marco respondió, pero alguien más está depositando su confianza en mí y está haciendo las cosas de la manera que nosotros queremos o como nosotros entendemos que es mejor. Pero dice la palabra, si tú escuchas atentamente la voz de Dios y la obedeces, y de eso se trata. Y las cosas están sucediendo, ¿cómo? Bien todos los días, ¿no? Dice, tus crías y tus rebaños, las crías de tus rebaños y las manadas serán benditas. ¿Qué quiere decir esto? Las crías de tus rebaños, o sea, los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque en el momento que tú entregas algo a un hijo, tanto carnal como espiritual, ellos lo van a transmitir de la misma manera y se va a ir extendiendo. Tus grupos, tú le vas a enseñar algo a alguien y ese alguien lo va a llevar y lo va a llevar más allá. Eso está diciendo. Lo que tú hagas se va a multiplicar por las generaciones. Muchas veces el problema que nos pasa es que nosotros nos la vivimos pidiendo a Dios cosas para nosotros, pero nunca tenemos la intención de llevarlo más allá. ¿No? Y me encantó el efecto. ¿Se acuerdan cuando empezamos con el material de mujeres, Esther? Era impresionante. No habíamos pasado una semana, era tan bueno el material de mujeres que lo empezamos a mandar a un montón de mujeres y se ha vendido un montón ese libro porque es tan bueno. Es tan bueno, hizo tantos estragos en la vida de las mujeres que lo están llevando más allá y lo mandamos a Culiacán, no, ¿a dónde? A Los Mochis y a Chihuahua y a un montón de lados lo hemos llevado, ¿no? Eso quiere decir. Dice, las canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Quiere decir, siempre vas a tener algo que dar de comer a los demás, físico, emocional y espiritual. Siempre vas a tener algo que dar. ¿Sí? Dice, y a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. ¿Quién los va a vencer? El Señor, tú no. A mí me encantan que en todas las iglesias tenemos una hermana batallas, ¿no? ¿Cómo está, hermana? Pues batallando, pero aquí en Cristo, ¿no? La que siempre tiene luchas y siempre sufre por algo. En todas las iglesias tenemos una de esas. Aquí dice, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte en una sola dirección y se dispersarán por 7. Quiere decir, siempre tus broncas vienen por donde mismo, pero cuando se van no sabes ni cómo se fueron. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Cuando hablamos de granos, ¿para qué son los granos? Para sembrar. Te va a dar siempre algo que darle a alguien, a los demás. Siempre vas a tener una semilla que depositar en los demás, porque eso se trata. Por eso Jesús dijo, es más bienaventurado el recibir que el dar, ¿verdad? ¿No? Es más bienaventurado el dar que recibir. ¿Y qué es lo que damos? Semilla. ¿Y cuál es esa semilla? Es Cristo. Dice, y te asegurará bendición para que todos tus depósitos estén llenos de Cristo. Por eso somos cristianos, porque lo que nosotros predicamos es el ejemplo de Cristo por medio del amor del Padre. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, te confirmará como su pueblo santo, tal como Él juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas de ti. Y esto me acuerdo mucho, porque me fascina cuando pienso en la palabra. Les he platicado, tengo más de 2 años y medio, atorado maravillosamente estudiando solamente el libro de Éxodo y el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo me encanta cuando dice, y entraba Moisés a la presencia de Dios y cuando salía, su rostro resplandecía y le tenían miedo.
Y eso es algo que la gente tiene que entender o sea, es nuestra obligación que la gente nos diga todo el tiempo, es que lo que tú tienes es especial, es que todo lo que tú haces brilla, es que tus fotos de Facebook son mejores que las demás. Porque tu intimidad con Dios tiene que notarse en todo lo que hagas. Y a la gente la gente tiene que venir a decirte, Julio, un día quiero que me enseñes a ser como tú. De eso se trata. De eso se trata. Que un día la gente diga, yo quiero ser esa persona que eres tú, porque me asombro y siento que la perfección se te escurre por todos lados. Y no es la perfección que nosotros tenemos, es una garantía de parte de Dios. No es nada que nosotros podamos hacer o manipular. Es una consecuencia de nuestra obediencia. Aquí está la buena. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Quiere decir, vas a tener de todo como tú pidas. Y me encanta cómo hacemos las cosas el día de hoy en la sociedad actual. No nos casamos hasta que no tenemos casa y no tenemos más hijos de los que podamos mantener. Ah, pues bueno. Si lo haces de acuerdo a tu medida, pues haces muy bien. Más vale prevenir que lamentar, decían en la televisión. Pero aquí dice la palabra que tú vas a tener muchos hijos, muchos animales y muchas cosechas. Porque entre más tengas, más bendición vas a hacer. De eso se tratan las cosas en el reino de Dios, ¿no? Pero tenemos que entender que tenemos que ver de dónde viene nuestra bendición. Y esa es la parte que nos falla. Porque es, ay Diosito, quiero un coche nuevo, por favor, ándale, Diosito. Y hacemos al coche grande y al Dios chiquito, ¿no? Y estamos viendo el coche porque es lo que amamos, pero no amamos al Dios que lo da y que nos puede dar ese y 30 más. Porque ¿qué dice el primer mandamiento? Dígalo fuerte. No es cierto, así no dice, pero así más o menos va. Dice Lucas 10:27, dice, amarás al Señor tu Dios, fíjense nada más, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Porque el amarás a tu Dios sobre todas las cosas nadie lo entiende. ¿Verdad, Yuri, que es más sabroso darle un golpe a una persona que amar a Dios a veces? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque él es bueno en eso. Digo, lo voy a usar de ejemplo el día de hoy. Aparte no se puede desquitar conmigo. ¿No? Hay cosas que no son naturales. Hay cosas que no son naturales. ¿Sí? Y dices, esas cosas que amamos hacer. Bueno, por encima de esas cosas que amamos hacer y somos buenas, por encima de eso tenemos que amar a Dios. Y por eso lo dice tan específico. Con todo tu corazón, ¿sí? Con todos tus sentimientos, con toda tu alma, con todo lo que piensas, con toda tu fuerza, hasta que ya no puedas más, y aún con tu mente. Porque lo espiritual no es algo que se da y como que levitamos. Lo espiritual es algo 100% consciente. Dice, tienes que estar consciente de que le estás fallando a Dios cuando le estás fallando. Y tienes que tener la capacidad en ese momento, no de sentirte culpable, sino de reconocer que lo puedes hacer mejor. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días podemos ser mejores esposos, todos los días podemos ser mejores empleados, todos los días podemos ser mejores jefes, todos los días podemos ser mejores hijos, todos los días podemos ser mejores papás. Porque tenemos la conciencia de que Dios puso en nosotros el querer como el hacer, como la capacidad de hacerlo. Es que hay veces que yo no aguanto. Esta mañana hablaba con mi abuela. Mi abuela nació en 1930 y a mi abuela le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial en un lugar en donde nunca se supo ni del nazismo. Mi abuela vive en Alemania. Y cuando la Segunda Guerra Mundial, pues ella tenía desde los 9 hasta los 15 años. Y ellos nunca supieron del nazismo, nunca supieron de nada, simplemente vivieron en una región aislada a donde todo eso no llegó, entonces nunca fueron ni de uno ni del otro. Y entonces todo lo que les tocó en ese tiempo fue aguantar. Y dice mi abuela que había tiempos
durante la Segunda Guerra Mundial, donde una papa era la comida para toda una familia. Y el encontrarse una papa en un campo era algo así como que inaudito, era motivo de celebración. Y nunca les tocó más que aguantarse con eso, porque no tenían ni a quién echarle la culpa. Cuando mi abuela se casó, dice mi abuela que llovió tanto el día que se casó que ni siquiera llegó el fotógrafo y por eso no hay fotos de su boda. Y dice que cuando salieron de la iglesia, una señora le dijo: ay, muchacha, ¿qué día te fuiste a casar? Tantas lágrimas vas a llorar como gotas de lluvia caen del cielo. Y mi abuela se resignó a eso, y aún a 24 años de ser viuda, sigue sufriendo bajo el yugo de su marido. El día de hoy platicábamos y me decía que ella se aguantó en su matrimonio porque no le quedaba de otra, porque toda su vida aprendió a que tenía que vivir con lo que tenía. Entonces toda su vida no le ha quedado de otra más que sobrevivir. Y cuando yo veo a mis primos que viven en Alemania y a mi hermano y a mí que vivimos de este lado, y vemos la diferencia de las culturas. Mi abuela mexicana no tenía un marido mejor que el de mi abuela alemana, yo creo que un poquito peor, pero ella lavaba ajeno, cosía, hacía tortillas, rentaba memines y sacó adelante a 9 hijos. Mi abuela en Alemania, con todo su sufrimiento, mal sacó adelante a 3, de los cuales 2 ya murieron, ¿no? Y no la estoy poniendo en mal, para nada, estoy poniendo un ejemplo muy puntual, ¿sí? Mi abuela mexicana les enseñó a todos sus hijos que el primer sueldo que recibieran se lo tenían que dar a la iglesia. La Biblia habla de las primicias y todos mis tíos son unos excelentes administradores de dinero y son prósperos en todo lo que hacen, porque aún sin entender lo que hacían, estaban sembrando en el reino de los cielos. Mi abuela en Alemania, allá el diezmar no es una opción, el diezmar es un impuesto. El 10% de lo que reciben se paga como impuesto a la iglesia. Y mi papá y mis tíos aprendieron a declararse ateos para no pagar impuestos. Ustedes entenderán el resultado. Yo veo a mi hermano que tiene 3 hijos y parecen conejos, qué bárbaros, ¿no? Yo veo que mi hermano y yo hemos tenido una vida de carrera en donde estamos creciendo, en donde todo el día, toda la vida tenemos mejores trabajos y ganamos mejor. Y mis primos de allá no pueden tener hijos y viven unas vidas impresionantemente pobres, porque les faltó la identidad del que viene y lo hace todo, y aman más su comodidad y las excusas que tienen para no ser quienes deberían de ser, ¿sí?, que ser todo lo que pueden ser solamente por amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Yo tengo una garantía y esa es la parte que me encanta. Yo llegué a Cristo antes que toda mi familia y el día de hoy casi toda mi familia ha llegado a Cristo. Mi papá recibió a Cristo antes de morir y sé que mi familia en Alemania va a recibir a Cristo antes de morir. Pero tengo de dos, la puedo sufrir o la puedo gozar. Ellos son parte de la herencia que Dios me da. Entonces yo camino todos los días como si toda mi familia estuviera en Cristo, como con la garantía de que todos los días van a acercarse más a Dios y de que va a haber un día en el que nos veamos adorando al Padre allá en el trono celestial. Pero lo puedo hacer al revés y puedo sufrir y puedo decirles: ándeles por favor, miren su vida, no sé cuánto. Yo digo, va a haber un día en que no les va a quedar de otra más que les vaya bien. No les va a quedar de otra más que ser exitosos. Y la siguiente generación y la siguiente generación tiene que ser mejor y mejor y mejor y mejor. Pero todo depende de la identidad con la que hagamos las cosas, ¿sí? Y la identidad tiene que ser amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. ¿Cuándo? Siempre, ¿no? Porque fíjense nada más, y esto es lo irónico de cuando decimos que vivimos en Cristo. Ay, Señor, quítame los problemas. Mira, no te pido que me des, nomás que no me quites.
Ay, Señor, ¿por qué no podemos regresar a aquel día en el que éramos felices? Y siempre estamos buscando ir hacia atrás. Siempre buscamos un lugar en nuestro pasado en donde nosotros éramos felices. Y dice la palabra, y se las voy a leer, la traigo en dos versiones. Nueva Traducción Viviente dice, 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. En Reina Valera 60 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo por qué tener una vida como el pasado. Todos los días tengo que buscar algo nuevo. ¿Para qué quiero tener una amistad con Oscar y pelearme y que un día nos reconciliemos y tengamos una amistad como la de antes? ¿Verdad que no es nuestra amistad como antes? Es mejor y es nueva. Y tenemos que encontrar nuevas maneras en las que nos tenemos que comunicar. ¿Verdad, Susana? Nosotros ya nos echamos un round, a Susana y yo, y nos platicamos y descubrimos un montón de cosas como amigos y ahora tenemos una amistad más consciente, más aterrizada. ¿Sí? Ahora también, ¿para qué quiero que Dios me regrese a la casa donde vivía o la familia que tenía? Ni siquiera a Job se lo hizo. A Job le quitó todo menos la esposa, yo creo que la suegra tampoco, ¿no? Pero le dio todo nuevo, ganado nuevo, hijos nuevos, riquezas nuevas. Porque ¿para qué estamos perseverando en lo que teníamos? Lo nuevo es mejor, es más grande, es más abundante. Por eso no tenemos que reconciliarnos con las personas, no tenemos que reconciliarnos con las personas y mucho menos tenemos que reconciliarnos con Dios. Es una tontería, porque si nos reconciliamos con Dios vamos a llegar a donde mismo. Dios ya nos reconcilió con Él, Él ya puso a Jesús, Él ya dio la sangre para que nosotros no tengamos que regresar a la antigua con Él. Nosotros tenemos que entrar a lo nuevo, a descubrir, a escuchar la voz de maneras distintas. Por eso la gente cree que se alejó de Dios o que se enfrió, porque no escuchó a Dios dos veces de la misma manera, porque no pudo hacer que la bendición se repitiera, porque no pudo hacer que el milagro se duplicara, porque no es una fórmula, sino que son nuevas maneras. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Los matrimonios se tienen que renovar todo el tiempo, porque si no, perecen. ¿Sí? Porque piensen en esto. Y me encanta esta misma parte de Deuteronomio 28, dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, Él te pondrá siempre por cabeza y no por cola. Y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. Quiere decir, siempre serás el primero en recibir bendición, siempre tendrás la mejor bendición de todas, siempre serás el favorito, siempre tendrás una distinción para con los demás. Y eso siempre va a ser nuevo, porque nada más hay uno mejor en todo. Por eso nada más hay un campeón del mundial, por eso nada más hay un campeón, ¿sí?, del tenis, por eso nada más hay un Oscar para la mejor película, y por eso siempre nada más hay una mejor bendición que es nueva cada año. ¿Cuándo han visto que un mundial sea igual que el otro? ¿Verdad que no? Todas las finales son diferentes. Es más, ¿quién se esperaba los 7 gloriosos goles que se echó Alemania contra Brasil? ¿No? ¿Sí? Ni modo, tú no juegas fútbol, tú peleas, ¿no? Pero fueron gloriosos, digas lo que digas, ¿no? ¿Y quién se lo espera? Nadie, y todo el mundo lo disfrutó, y era asombroso decir, aún los brasileños lo decían, ¿sí? Es más, todo el mundo tenía una gran expectativa de que el mejor jugador del mundial iba a ser Messi, y nada más se lo dieron como reconocimiento porque ni él mismo lo saboreó. Todo fue diferente. ¿Por qué entonces esperamos que nuestras victorias en Cristo sean siempre iguales? ¿No? ¿Por qué esperamos que nuestros matrimonios regresen a donde estaban? ¿Por qué esperamos el quedarnos nada más con el 10 en la escuela? Si nuestro trabajo es ser el mejor. Me encanta Sofía, que no está el día de hoy aquí con nosotros. Sofía ha aprendido ese principio impresionantemente. Tiene 3 meses en su trabajo, van 2 veces que la promueven y la mandan a los cursos que mandan a los gerentes. Y digo, y era una niña que no quería ir a trabajar y tenía miedo de ir a la entrevista. Y se dejó sorprender por Dios y todos los días hay cosas nuevas. A Jorge no le está pasando diferente, ¿verdad? Yo me encanta Jorge, estuvimos platicando hace 15 días, ¿sí? Y todo le dije, bueno, pues si no te gusta lo que estás haciendo, haz algo diferente.
y quedamos en un acuerdo en que iba a llenar su solicitud de trabajo, iba a buscar un trabajo. Y encontró trabajo no solamente que le gusta, sino que todos los días tiene algo que platicar de él. Y yo digo, ¿a tus qué? ¿17 años? ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Que tengamos algo que nos encante hacer. La gente me dice, me encanta con mi trabajo porque ahora que estoy otra vez trabajando y que ando viajando, que es más la viajada y las personas lo que me gusta, la gente me dice, es que andas haciendo lo que te gusta. Le digo, no, es que estoy haciendo cosas nuevas todos los días y estoy orando de maneras diferentes, pero estoy entendiendo que Dios me equipó con su voz para hacerlo, ¿sí? Porque piensen en esto, cuando Dios nos mandó a hacer algo, no hay manera de que fracasemos. Cuando Dios nos mandó a hacer algo, no hay manera de que fracasemos. Estaba Moisés frente a Dios en la zarza y le dijo en el Éxodo 3:10, dice, ahora ve porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Le dio opción. Le dijo, ve a ver si convences al faraón y si no lo convences, regresa conmigo. Y luego le vamos a mandar un regalo y si no lo convences, regresa conmigo, ¿verdad que no? Me encanta porque Dios se la ponía difícil. Ve con él y dile esto, échale tu palo y se va a convertir en serpiente. Y entonces viene el otro otra vez. Ahora ve, pinta el mar de rojo, el Nilo de rojo. Y a la vez que Dios le decía, ve, fíjense nada más cómo es Dios. Dios le daba una instrucción y le daba todo su poder. Y cuando Moisés se iba, dice la palabra, y endureció Dios el corazón del faraón. Decía, primero lo llenaba de poder y luego se le apretaba tantito. Y luego se lo volvía a mandar y se la volvía a apretar. Quiere decir, nosotros estamos diseñados para vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y cada batalla va a ser más difícil que la anterior. Pero la instrucción primera nunca cambia. La instrucción primera nunca cambia. Y esto lo entiendo, aunque no estoy casado, lo entiendo como un matrimonio. No es lo mismo una traición a los 2 años de casado que a los 40. Pero el compromiso sigue siendo el mismo. Y la capacidad de mantenerse sigue siendo la misma. Aunque el faraón luego se le apretaron no sé dónde. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, nuestra obligación en todo lo que hacemos es ser exitosos. Ser cristianos es sinónimo de ser exitosos. No porque estemos en la mejor religión, porque es una estupidez, sino porque Cristo está en nosotros y nosotros vivimos por Cristo. De eso se trata. Cada vez que me levanto en la mañana es un buen día, porque Dios me da la oportunidad de levantarme y ahora sí, mi obligación es ser bendición todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vengo de un Dios que es bendición y yo estoy hecho ¿cómo? A su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Si Dios es bueno, yo tengo que ser bueno como persona, pero también en todo lo que haga. En todo lo que haga. Y a mí me encanta porque en el año y fracción que llevamos juntos yo les he visto crecer. Pero tenemos que poner más nuestros ojos en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros que en nuestros problemas. Y en ese momento, ¿qué nos va a pasar? Nos tiene que ir bien. Porque entonces la gente nos seguirá como seguimos a Pablo, como seguimos a Pedro y como seguimos a Jesús. ¿Sí? Nuestro trabajo es destacar y ser los mejores vendedores, ser los mejores empleados, los mejores subordinados, las mejores mamás que tienen los mejores hijos, las mejores esposas que tienen los mejores esposos a causa de su corazón. Pero no es opcional, no lo es. Y esa es la parte que me gusta, no es opcional. Me encanta y lo decíamos, me lo preguntaba Sheila el otro día. Y es cierto, a mí me llama mucho la atención, en Chihuahua donde vive mi familia, abundan los tarahumaras en la calle, ¿no? Y los tarahumaras se embarazan y tienen hijos como si nada. A mí me ha tocado tener, en los camellones de la calle tienen hijos. Y nosotros vamos al doctor y nos dan que embarazos de alto riesgo y que tómate y que el reposo de no sé cuántos días y que párate de cabeza y que… Yo le digo, ¿cómo nos hemos convertido en unos inútiles? En el momento en el que Dios puso vida en nosotros, le dijo, ay, te dejo estos 2 pesos, paga la renta, teléfono y la luz. Quiere decir, aquí voy a poner una semilla dentro de ti y necesito que la madures durante los siguientes 9 meses. Y el día que esté madura, yo
Yo, que soy el Dios que da vida, es el que lo va a sacar con bien, enterito, saludable, y le voy a dar todo lo que necesite. Pero no, nos encanta que nos la hagan de emoción. Nos encanta que nos la hagan de emoción. Le estábamos cotorreando a Sheila, ¿verdad? Todo el tiempo el sábado, el viernes que nos vimos, tú no puedes comer esto porque estás embarazada, tú no puedes comer esto porque estás embarazada, tú no puedes comer. ¿Sí? Porque eso es lo que nos encanta que nos digan, ¿no? La verdad, no te gusta a ti porque te estamos echando carrilla, pero la verdad eso es algo que nos gusta, eso es lo que estamos esperando. Nos queremos sentir especiales, aunque sea por estar fregados. Todos queremos ser niños Teletón de alguna manera, o sea, es así como que, y perdón por los niños Teletón, pero es que es un insulto espantoso. Todos queremos que alguien nos tenga lástima para que seamos especiales. En vez, tú no eres niño Teletón, tú no me la vayas a guardar. Y luego, ¿sí? ¿Sí? Pero es al contrario, tenemos que ver que la gente nos vea que nos levantamos y que cada vez que nos levantamos somos más fuertes, porque tenemos que tener éxito en todo lo que hagamos. Y más vale que fracasemos para que nos tengamos que levantar con las fuerzas ajenas de Dios y que veamos que la siguiente vez nos vamos a caer más fuerte, pero siempre nos vamos a levantar mejor, y que cuando nos caigamos no será por debilidad, sino por demostrarle al mundo que dependemos de un Dios que todo lo puede. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos cómodos y vamos a decirle: Señor, te damos gracias porque tú nos das la actitud, no de campeones, Señor, sino la actitud del Dios poderoso, al que estamos hechos a imagen y semejanza, Señor. Gracias, Señor, porque pones en nosotros esa identidad bendita, Señor, que nos ha condenado a tener éxito, Señor, y bendición todo el tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos enseña a perseverar en ti, Señor, y hacer las cosas siempre con excelencia, Padre. Y gracias porque nos recuerda, Señor, que no podemos admitir nada en nuestra vida que no sea excelente, que no sea próspero y que no sea sumamente exitoso, Padre. Te damos gloria, Señor, porque nos das una esperanza de vida, Señor, y nos das una guía. Dice tu palabra, Señor, que aquel pueblo que no tiene visión, Señor, se desenfrena. Pero gracias, Señor, porque tu visión es el éxito, Señor. Tu visión, Señor, es la abundancia, Señor. Tu visión, Señor, es el amor, Señor. Tu visión es la prosperidad en todo lo que hagamos, Señor. Y no vamos a conformarnos con menos, Padre. Gracias, Señor, porque previamente depositaste en nosotros, Señor, por medio de tu salvación y por medio de tu creación, Señor, todo lo que necesitamos para salir adelante, todo lo que necesitamos, Señor, para vivir de esa manera abundante, y todo lo que necesitamos, Señor, para bendecir al mundo, Señor, como tú nos bendices a nosotros. Gracias, Señor, porque nos haces parte de tu reino, Señor. Gracias porque te diste el lujo, Padre, de usarnos como tus instrumentos, Señor. Y gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros, Señor, y nos escogiste a nosotros y no a otros, Señor. Gracias por la gracia, Padre, de hacer cosas más allá de lo que esperamos, de lo que merecemos y de lo que pensamos siquiera, Padre. Te damos gloria. Yo bendigo, Señor, a todos estos que estamos aquí, Señor. Yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor, resuena en nuestros oídos, Señor, y hace, Señor, su habitada en nuestro corazón, Señor. Declaro, Señor, que esta semana será una oportunidad, Señor, de brillar, Señor, con la luz que reflejamos de ti, Padre, para que el mundo reconozca, Señor, que habitas en nosotros. Y que no es que merezcamos las cosas que nos pasen, sino que son consecuencias de ser hijos del Dios que somos hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, te damos honra y te damos gracias siempre. Amén y amén. Tengan una muy buena semana y nos vemos entre semana en las actividades.